Pero qué mejor que invitar a un sociólogo y periodista, un amigo también de esta casa, estamos hablando de Darío Burstein, para conversar, charlar y reflexionar sobre estos hechos lamentables de la jornada de ayer. Dentro y fuera del Congreso, como bien lo marcaba Ronnie. Darío, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo va la cosa por Misiones? ¿Cómo va la cosa por la Tierra Colorada? Muchas gracias por atendernos. Acá bárbaro, ayer tuvimos un poquito de lluvia, hoy amaneció un poquito más fresco. Estamos bien, estamos dando nuestra lucha desde este rincón de la patria. Pero preocupados, Darío, queríamos compartir con vos este momento, reflexionar juntos, escucharte en los análisis que puedas brindarnos en torno a estos graves hechos sucedidos ayer frente al Congreso con, yo no sé cuál es el estado de salud de Pablo Grillo, que es un periodista, un fotógrafo que fue alcanzado por un gas lacrimógeno que entiendo lanzaron desde la policía y que impactó en su cabeza, pero también la represión que sufrieron los abuelos, los detenidos que hay, y también entiendo que ocurrió un hecho también grave institucionalmente dentro del Congreso, con los legisladores sesionando. Así que me dispongo a escucharte, Darío, para apreciar el análisis que puedas compartirnos. Bueno, tenemos por lo menos 24 horas para hablar, ¿no? Sí, sí. Bien, no, porque para cubrir todo esto que pasa... Mira, vos sabés que cuando uno estudia comunicación, periodismo, locución, todas esas cosas, lo primero que te dicen es ninguna frase puede empezar con no, ¿viste? No, yo voy a ir. Bueno, vas a ir, entonces no digas no. Sin embargo, claro, la gente, no, ¿qué? Bueno, yo voy a empezar esto diciendo no, pero no como una muletilla, sino voy a empezar diciendo no. No es cierto nada de lo que dijo la ministra de Seguridad de la Nación, exfuncionaria de muchísimos gobiernos, y no es cierto lo que dijo el vocero presidencial. Eso es composición tema la vaca. No es cierto. Empezando por ahí, vamos a tratar de desglosar qué es lo que sí ocurrió, qué es lo que sí es cierto con los datos y por qué la construcción de una ficción, de una narración, de una mentira, no ayuda a la democracia, no ayuda a la convivencia, no ayuda a los debates que tenemos que tener, porque probablemente tu vecino o tu vecina de la casa o del departamento que está a la derecha o a la izquierda o en el mismo piso que el tuyo o en la vereda enfrente no piensa igual. Y eso no te lleva ni a vos y viceversa, que los demás estén con un cuchillo en la mano. Si no, no hay vida, no hay democracia, no hay convivencia, incluso en importantes disidencias. Ahora, si vamos a partir de una gigantesca mentira para construir enemigos, no hay modo de convivencia, ni en el barrio, ni en el club, ni en la política, ni en la nación. Así que no. Todo lo que dijeron es mentira. La Argentina, desde el menemismo, 35 años atrás, tiene un severo problema social y económico con leves y tenues pausas. Eso generó, producto del despilfarro de recursos, del cierre y liquidación de empresas y bienes públicos, una cantidad inédita de despedidos y despedidas. Despedidos de las empresas públicas que se cerraron o se reestructuraron o se rifaron, y también de las empresas pyme, y no solo pyme, que las empresas nacionales. Eso dejó desde hace muchos años, porque 35 años es una generación y media, a muchísima gente sin trabajo estable, o ambas cosas, y en consecuencia la dejó sin servicios de seguridad social,
sin aporte jubilatorio propio y de su empleador y sin una cobertura social, me refiero de salud. Este problema no es un problema de hoy, es un problema que ha tenido atenuaciones, pero que tiene 35 años. Entonces, cuando vos hoy mirás a la población que está en edad de jubilarse, algo que cualquier argentino sabe, pero en la Argentina no viven solamente personas nacidas en la Argentina, hay personas nacidas en Paraguay, en Brasil, en Bolivia, en Uruguay, en Chile, en Perú, en Colombia, no tienen por qué saber esto, lo vamos a decir una vez más. La ley dice que las mujeres, por el régimen general, se jubilan a los 60 años y los varones, en el régimen general, se jubilan a los 65 años. Hay regímenes especiales, también hay que decirlo, por los cuales hay mujeres y varones que se jubilan antes. No vamos a hacer esa descripción ahora. Y para jubilarse, además de la edad, tenés que tener 30 años de aporte mínimo. En otros países la edad es mayor, sí, efectivamente. En otros países la edad es la misma, pero los años de contribución son mayores, sí, es verdad. Pero esto es lo que pasa en la Argentina. Esto determina que de las personas que hoy tienen más de 60 años mujeres y más de 65 varones, haya 7 millones y pico, vamos a decir 7 millones y medio de personas que están jubiladas, el 16% de la jubilación. Más o menos, 5.800.000 son jubilados y 1.700.000 son pensionados. También hay que decir que los pensionados, la mayoría son mujeres, son pensionadas porque reciben una pensión de su esposo trabajador que falleció. Con lo cual, cuando hablamos de jubilados o de jubiladas, estamos hablando de personas que han trabajado o que las han dejado sin trabajo y producto de moratorias que han sido instituidas, por ejemplo, en el gobierno de Cristina Kirchner, ¿no? Por ejemplo, que les han permitido pagar la moratoria, o sea, reunir años, comprar años para poder tener una pensión mínima o una jubilación mínima. Bueno, de ese paquete en la Argentina, la cobertura previsional abarca a más del 90% de los varones hoy y a más del 87% de las mujeres. Pero resulta que, y acá está el dato, porque esto es lo que motiva las permanentes protestas, que en la Argentina, por lo que se cobra, por esa masa que acabo de decir, y vuelvo a decir, para mucha gente esto es una obviedad, para muchas otras personas no, toda la data junta no. El 65% de esos 7 millones y medio de jubilados y pensionados cobran la mínima. El 65% cobran 275.000 pesos. Y a los que cobran la mínima, ya en 2022, el ex ministro de Economía, Massa, estableció un bono compensatorio que el actual gobierno mantuvo y que a pesar de una inflación desmesurada desde noviembre, diciembre de 2023 hasta hoy, que sigue siendo una de las 3 inflaciones más altas del mundo, a pesar del ajuste bestial, les han dado un bono que quedó fijo en 70.000 pesos. 70.000 pesos en marzo de 2024, cuando un kilo de carne en la zona de Capital y Gran Buenos Aires, del AMBA, costaba 5.000 pesos, no son los 70.000 pesos cuando un kilo de carne cuesta 10.000. Por eso además la inflación es mentirosa, porque la inflación promedia cuánto cuesta comprar un tornillo, cuánto cuesta comprar un lavarropas y cuánto cuesta comprar un kilo de carne, un litro de leche o un kilo de pan.
de las necesidades básicas que son alimentación, medicamentos, el techo y tal vez educación, porque toda la población no se educa, pero hablemos de un sector importante que hasta determinada edad la inflación ha sido mucho mayor que ese 100% que dice el gobierno nacional que ha sido. En consecuencia, el bono, la jubilación es una miseria. Y el bono de 70.000 pesos en marzo 2024 significaba una cosa, y el bono de 70.000 pesos para compensar esa vergüenza, esa miseria, en marzo 2025 es una doble vergüenza. Entonces, cuando lo dice esto, por ejemplo, el defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires y exfuncionario Eugenio Semino dice textual: hace 7 años que las jubilaciones en Argentina vienen perdiendo poder adquisitivo ante la inflación. Una persona con vivienda propia, no una persona que alquila, no una persona que vive en la casa de sus hijos o de sus sobrinos. Es decir, una persona sin pagar alquiler necesita un ingreso no menor de 355.000 pesos para no ser indigente. Dice también Semino y un informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAG, que en estos 14 meses de gobierno de Javier Milei, Villarruel, Caputo, Sturzenegger y sigue la lista, los jubilados y pensionados que cobran la mínima perdieron el equivalente a 5 jubilaciones mínimas. A pesar del bono, o sea, 5 por, vamos a decirlo rápido, 250, perdieron 1.250.000 pesos en la mano. Y una persona jubilada, en promedio, si alquila, precisa 1.200.000 mangos en el país para afrontar sus gastos. Este panorama se completa con el anuncio de Milei, Caputo, Sturzenegger, Villarruel y Petovelo de que el próximo 23 de marzo se da de baja la moratoria. La moratoria que le permite hasta hoy a diferentes grupos de personas acceder a la jubilación. Por eso empecé diciendo esto, para tener el panorama de que a hoy la población que tiene 60 años mujeres y 65 varones, estamos con un X%, no lo voy a repetir, de cobertura previsional, pero no es lo que va a pasar desde hoy en adelante. Entonces, la jubilación de miseria que no aumenta, la escalada de precios, la quita del 100% en los medicamentos, cobertura de medicamentos a través del PAMI, que algunos fueron eliminados totalmente, otros del 100 pasaron al 80 o al 70, los que estaban al 80, 70 pasaron al 50 o al 40. Ese paquete y la caducidad anunciada de la moratoria previsional es lo que hizo incrementar la participación de jubilados militantes en las marchas. Hay un concepto, Ronnie, Sergio, hay un concepto que me parece que es bueno poner arriba de la mesa de los ravioles, de la mesa del asado, no es de la mesa de la unidad básica o del comité, no, arriba de la mesa. La palabra jubilado no significa nada. No tiene ninguna entidad.
trabajador pasivo o trabajador retirado tiene entidad. Porque en la Argentina se jubila quien ha trabajado, es un trabajador pasivo o retirado, o el caso de las pensionadas o pensionados que yo mencioné. Y si en el medio hubo una decisión política, ideológica, comandada por el Fondo Monetario y por el Banco Mundial, de instalar políticas neoliberales que destrocen lo público, que destrocen la estructura económica del país, para reformularla, la reconversión neoliberal, le llaman técnicamente, entonces vos intencionadamente lo que hiciste fue dejar a ese trabajador o trabajadora sin trabajo estable y sin aportes, sin contribuciones a la seguridad social, las propias y las que el patrón de cualquier oficio, de cualquier empresa, del campo o de la ciudad, debe hacer por su parte. No ocurrió que la gente quiso trabajar en negro. No ocurrió que la gente quiso irse de la empresa. No ocurrió que la gente quiso sentarse a tomar mate debajo de una hoja de parra. Lo que ocurrió es una reconversión profunda en el país que hoy termina con esto que estamos viendo. Sin este cuadro, sin este marco, no este cuadro, no da para entender por qué viejos y viejas, queridos viejos y queridas viejas, salen a la calle como pueden, para protestar por lo que no tienen. Porque algunos, muchos, no tienen ayuda de sus hijos, sus sobrinos o sus vecinos. Del total, y termino un poco con las cifras, por lo menos por ahora, pero me parece que las cifras hablan de esto que está pasando. Y que lo que dice Semino, que además es presidente de la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología, no son pavadas. El jubilado no consume medicamentos que el médico le da. Consume de acuerdo a lo que tiene en el bolsillo, o baja las dosis y deja de tomar los medicamentos. Inclusive el de la presión, inclusive el de la diabetes. Y muchas veces no tiene el dinero para viajar, porque hay ciudades o distritos donde hay horarios en los que pueden viajar con un descuento y en otros no, y entonces no van al centro médico, no van al hospital y pierden el turno y pierden el tratamiento. Del total de gente que yo te mencioné, termino con las cifras, hay casi 800.000 adultos mayores ya jubilados que siguen trabajando porque es obvio que con la mínima no comen. El nivel de desfachatez de quienes manejan la economía hace que además consideren que el bono de 70.000 no tiene que ser para todos, porque no sea cosa que cobres 380.000 y seas un afortunado o una afortunada. Sos una persona que puede de repente tomarse un avión y ir de Buenos Aires a Cataratas, o tomarse un avión y ir de Cataratas y conocer el glaciar Perito Moreno con 380.000 pesos por mes. Parecería. Entonces, el bono de 70.000 es solo para los que cobran la mínima. Para los que cobran un poquito más de la mínima, lo que dicen es que vos no recibas menos de 343.000 pesos. Por eso es que hay tanta gente que busca trabajo y tiene más de 60 años y no va al dentista, está desdentado, es una obviedad lo que estoy diciendo, y las mujeres que por ahí tienen cierta coquetería o tenían cierta coquetería no se pueden ni teñir ni nada, nada de nada. Y cuando el clima es más inclemente, es peor,
porque no pueden pagar el aire acondicionado, o sea, la factura de energía eléctrica, o no pueden ponerse un calzado abrigado. Y entonces, nuestros viejos y nuestras viejas no le encuentran sentido a la vida porque han tenido una vida de trabajo, de educar a los hijos, de lucha, de intentarlo, y ha habido un proyecto que continúa, donde los viejos sobran. Hay una pobreza estructural en la Argentina que nunca bajó del 30% en estos 35 años. Esa pobreza estructural se va manteniendo, la gente va creciendo, los viejos van envejeciendo y ahí los tenemos en las calles. Entonces, frente a esto, lo que ocurrió es que algunos hinchas de Chacarita, jubilados, Chacarita Junior, fueron a una de las marchas de los jubilados la semana pasada, miércoles, a comienzos del mes de marzo, y fue uno de los tantos que recibió palos y gas pimienta o gas lacrimógeno. Eso motivó, estoy haciendo una secuencia, ¿no? Para reunir todos los patitos todos juntos, eso motivó que las hinchadas unidas argentinas dijeran vamos a deponer nuestras antagonismos entre tales y cuales, no voy a hacer toda la lista, y vamos a ir a bancar a los viejos. Y se convocaron para ir ayer a Congreso, frente al Congreso Nacional, en Plaza Congreso de los dos congresos, como le dicen. Yo no sé cuánta gente conoce Buenos Aires, cuánta gente ha visitado ese lugar, no hay que dar por sentado lo que mucha gente no conoce. La plaza está frente al Congreso y hay como un espejo entre el Congreso que mira la Casa Rosada tiene Plaza de Mayo y el Congreso tiene la Plaza Congreso. Y en el medio está la Avenida de Mayo. La concentración de los jubilados y las hinchadas en Plaza Congreso no era una marcha, era una concentración, estaba convocada para las 17. Se sabe en cualquier lugar de la Argentina que tenemos un horario medio flojín. Se dice a las 17, pero voy a las 5:15, voy a las 5:30, se pone más hot, se pone más caliente, hay más gente tipo a las 6, o también porque hay gente que sale del trabajo, por lo que sea. Estoy hablando siempre de la Ciudad de Buenos Aires, no puedo hablar de lo que ocurre en otros lugares donde hay gente que trabaja de 7 a 14 o de 6 a 14, ¿no? Ya sabemos que el país es multicolor, no es uniforme, no es solo lo que pasa en Buenos Aires. Pero en Buenos Aires el horario de oficina tiende a terminar a las 5, 6 de la tarde. A las 4 de la tarde había una multitud en Plaza Congreso. No es que cubría toda la plaza, pero había una multitud de miles de personas en Plaza Congreso que estaba absolutamente vallada. A unos cuantos metros del Congreso, hacia la plaza, ahí hay una avenida que se llama Avenida Entre Ríos y que justamente ahí cambia de nombre, pasa a llamarse Avenida Callao. Había todo totalmente vallado en un operativo que, vamos a ponerlo así, para un clásico como Rosario Central y Newell's, que es uno de los clásicos más picantes y más violentos históricamente que tiene la República Argentina, se movilizan aproximadamente 1.200 efectivos policiales. Para un mega clásico muy picante, que define algo muy picante, como un Boca River, se movilizan unos 1.500 efectivos, y no solo en torno a la cancha, se movilizan. Ayer, la señora Bullrich y todos los que están al lado y abajo de la señora Bullrich movilizaron para, comillas, defender el Congreso de estos viejitos que no tienen ni dientes,
más de 1.000 efectivos de policía, gendarmería, policía federal, policía de la ciudad, policía aeroportuaria, gendarmería y prefectura. O sea, que le dieron entidad a la marcha de los jubilados, apoyada, marcha no, concentración, de los jubilados, apoyada por los hinchas de fútbol y sindicatos, por supuesto, no la CGT, porque la CGT Nacional, los triunviros de la CGT Nacional son una absoluta vergüenza. Hablamos de los sindicatos sin entrar en detalles. 1.000 efectivos. A las 4 de la tarde había una multitud en la plaza. Y vuelvo a decir que estaba convocada para las 17. Antes de las 16:30 ya habían disparado los gases lacrimógenos y habían provocado un absoluto desastre, que son las imágenes, y ahí sí son las imágenes que ustedes tienen ahí en videos, en fotos, y que la gente vio. Este sería como una primera respuesta para poder continuar, Sergio. No, muy claro el desarrollo y el contexto en el que nos pones y nos permite entender el sufrimiento, la angustia de tantos abuelitos en la Argentina, jubilados, que merecerían ser tratados por el Estado argentino, por un gobierno nacional, de una manera más humana, más solidaria y acompañando, ¿no? Esto que debería ser un júbilo para ellos y no lo es. Creo que ha sido muy claro, Darío. Yo quiero ir cerrando, pero con esta reflexión que te pido que nos ayudes a comprender, y tiene que ver con la caracterización que podamos hacer de un gobierno tan, me animo a tirar el primer adjetivo, desalmado, ¿no? Desalmado con los trabajadores, con los abuelos, con tantos sectores de la producción, de los servicios, de lo que uno espera que pueda tener protagonismo en la Argentina para que pueda florecer. Bueno, esto no está ocurriendo. ¿Cómo caracterizarlo? No. Decían algunos dirigentes sindicales de los que uno puede sentir orgullo, que cuando se arrancaban los papelitos de un pizarrón en la televisión y que parecía gracioso, afuera, 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 y había gente que lo celebraba como si estuviera viendo a Olmedo, ¿no? O a Porcel. Afuera parecía gracioso. Ese afuera es la gente, porque en cada afuera, en cada papelito que vos arrancás de una pizarra, vas arrancando proyectos, trabajo, ciencia, futuro, porque no voy a hacer ahora una arenga anticapitalista. Lo que sí voy a decir es que una empresa capitalista, un capitalista, un dueño de su dinero de una empresa privada, no va a hacer beneficencia porque su razón de ser no es hacer beneficencia. Si la hace es porque además cree que con la guita que gana puede donar a un comedor, al Rotary o a una cooperadora o ayudar en un barrio. Pero eso es un además. Su objetivo natural es ganar dinero. Ahí es donde la presencia de lo público, las cooperativas, las sociedades de fomento, las mutuales y el Estado cumplen otro rol, que es el rol que, como no fueron creados para ganar dinero, su razón de ser no es ganar dinero, es laburar por el bien común. Hoy hay un fulano en la ciudad de Buenos Aires que se llama Horacio Jiménez, que participó del operativo Independencia en Tucumán como policía, que participó en la represión del Villazo en Villa Constitución en 1975, que fue el primer campo de concentración como en la Argentina, porque hubo 3.000 laburantes de Asindar detenidos en los vestuarios y los galpones de Asindar en 1975 en Villa Constitución, Santa Fe, que fue jefe de la Policía Metropolitana, que dejó hecho percha a la gente en el Hospital Borda de Buenos Aires, y que ahora Jorge Macri lo nombró jefe de la policía de la ciudad de Buenos Aires, y que es uno de los responsables de lo que ocurrió ayer.
Vos decís, pero no me estás contestando lo que pregunté. No, sí te estoy contestando. Del, el Ilván del lo desalmado, dijiste vos, no es algo de un día. Hay gente que participa de un proyecto ideológico, político y de clase social donde muchos de todos nosotros todo el tiempo molestamos o sobramos. 500 heridos hubo ayer, según el relevamiento de la Comisión Provincial por la Memoria, que está haciendo hoy una denuncia penal. 130 y pico de detenidos que fueron liberados, como bien lo podrás explicar vos, a partir de la determinación de la jueza, y hay además un reportero gráfico independiente que trabaja para el municipio de Lanús, en el sur del conurbano bonaerense, pero que, como muchos otros periodistas, reporteros gráficos, hacen fotos y las ofrecen a los medios y qué sé yo, que literalmente le tiraron un bombazo en la cabeza. ¿No te parece un poquito llamativo que en muy pocas cuadras alrededor del Congreso, en menos de 15 minutos, se hayan quemado más de 10 contenedores de basura tirados en el medio de la calle? No en la avenida, no en el medio del fragor, comillas, de una batalla. En las calles adyacentes. ¿Quién quemó los containers, los tachos de basura grandes? ¿La gente que fue a defender a los viejos? ¿La gente que fue a acompañar a los viejos? ¿Cómo es esto de que la policía federal deja un patrullero parado en la Avenida de Mayo, descrito como es la zona, abierto sin policías en el medio del lugar de los hechos? ¿Cómo es esto de la imagen de un policía que deja caer un arma reglamentaria, que por otro lado están prohibidas, porque se supone que tienen que ser otro tipo de armamentos los que se usan, no para dispersar multitudes? Bueno, hay todos unos reglamentos que se aplican en estas situaciones, y los policías de la provincia de Misiones, que estuvieron batallando por sus derechos, lo saben perfectamente bien. ¿Cómo es esto que se deja caer un arma reglamentaria? ¿Cómo es esto de que un desarrapado durmiendo en un colchón mugriento en el medio de la calle, en Esmeralda y Perón, lejísimo del Congreso, entra en el mapa, pone Esmeralda y Perón y pone Avenida Entre Ríos y Alsina, ponele, para que te des cuenta la distancia, estaba ayer a las 19:45 con 5 cartuchos no usados de balas de goma en su colchón mugriento. ¿De dónde va a tener 5 balas? Eso no se llama plantar pruebas falsas. No son los famosos falsos positivos, porque vos necesitas justificar a partir de la ley antimafia que le votó el oficialismo y la oposición a Bullrich, esto de luchar contra las organizaciones criminales, que pueden ser que 3 o más personas que bla, bla, bla. Te invito a que leas lo que dice la ley antimafia, si no es en realidad el justificativo de hacer nacer un terrorismo que no hay. Entonces, esta instalación de un terrorismo que no hay, de una subversión que no hay, de una violencia que no hay, es lo que precisan para justificar este festival de dólar, de la tablita del dólar de Martínez de Hoz, de la dictadura, o sea, de 1977 en adelante, duró del 77 al 81, cuando explotó todo, ¿no? Bueno, ahora tenemos una tablita para que sea un festival y ganen entre un 25 y un 35% en dólares, porque tienen asegurado que el Estado Nacional les va a vender a 1.000 y poco de monedas el dólar. Si ellos traen guita, la invierten, hacen un festival en alguno de esos enjuagues, el dólar puré y la mar en coche, y se llevan el dinero. ¿Eso sabes cómo se garantiza? Se garantiza con esta salvajada. Por eso, el primer protocolo que establecieron y que nunca dieron de baja es el llamado protocolo antipiquete.
Tal cual. Esa es la respuesta. Tal cual. Darío, gracias por estar con nosotros, gracias por tomarte el tiempo, gracias por compartirnos estas profundas reflexiones, este contexto en el que nos permitís entender por qué se produce tanta injusticia con nuestros abuelos en nuestro país. Queremos mandarte un abrazo muy grande y bueno, estaremos por supuesto pendientes de lo que vaya ocurriendo y de los anticuerpos que vaya mostrando el pueblo argentino para resistir a esta masacre cultural, política, económica y social que estamos atravesando. Te mandamos un fuerte abrazo, Darío. Otro para ustedes. Gran abrazo. Gracias. Darío Boorstin es sociólogo, es periodista. Para nosotros es un honor tenerlo aquí en la mañana, en Con Fundamento Criollo, porque fíjense ustedes el relato tan minucioso, tan ajustado y tan necesario en momentos de mucha dificultad para discernir, para separar un análisis de otro. No es lo mismo escuchar la radio del turco mafioso del oeste o escuchar alguna que intenta minimizar o deslindar responsabilidades que escuchar Radio Lateral. Por eso nos enorgullece haber tenido en esta mañana a Darío Boorstin.